Buen día para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Gracias por conectarse. Bueno, esta semana tenemos algunas cosas bastante interesantes para hablar, no solamente de lo que está viniendo, sino también de lo que nos dejó este primer trimestre del año y algunos datos interesantes que han salido durante el jueves y el viernes cuando acá era feriado. Así que, bueno, vamos a conversar de eso, vamos a ver algunas ideas de inversión y después, como siempre, vamos a tratar de intercambiar algunas preguntas y respuestas para que podamos estar todos más o menos en la misma línea. También el miércoles pasado llevamos adelante nuestro primer webinar para inversores, algunos de ustedes se han conectado, otros, han... digamos, reenviado la invitación a sus clientes prospectos. Seguramente esta charla también la estaremos colgando durante el día de hoy en nuestro canal de YouTube y le compartiremos el link para que ustedes puedan compartírsela a los clientes que crean adecuados, que puedan sacar provecho de ese webinar que estuvimos haciendo justamente el miércoles pasado. Así que ahora no perdamos más tiempo, voy a compartirles mi pantalla, así vamos a la presentación directo. Bueno, y como les dije, estamos ante una semana, yo diría, pivot, una semana bastante clave, bastante intensa en términos de todo lo que tiene que ver con los mercados y con la economía a nivel en general, pero esto parte de lo que ocurrió la semana pasada, ¿sí? Y para comenzar me gustaría compartirles este gráfico. Justo coincidió que el día jueves fue el primer día hábil del mes del nuevo trimestre, ¿sí? Entonces, un poquito repasar lo que había sucedido durante el primer trimestre del año, puesto en números, ¿no? Esta tabla muestra cómo rindieron los diferentes asset classes en la última década. Y en el 2021, cuál fue, digamos, el acumulado de retorno, al menos hasta el primer trimestre de este año. Lo que vimos es claramente una particularidad que tiene que ver con la rotación de los portafolios, donde las small caps han sido el asset class por, digamos, excelencia en el primer trimestre del año, con un acumulado del 12,7% de suba. Sí, esto recuerden que tiene que ver no solamente con esta rotación del portafolio y la posibilidad de que efectivamente la economía norteamericana se reabra fuertemente, mucho más allá de lo que se estimó inicialmente, porque se temía del impacto de la segunda ola de COVID, sino adicionalmente porque acá se aprobó el paquete de ayuda fiscal en los Estados Unidos, donde gran parte de este paquete de 2 trillones que aprobó el Congreso iba destinado justamente a las pequeñas y medianas empresas, digamos, ¿no? Ayudar a aquellos sectores mucho más relegados por la crisis del COVID-19 y en definitiva entonces los inversores tomaron nota de esto, digamos, haciendo justamente una rotación del portafolio. También tuvimos una muy buena performance del sector real estate. ¿Sí? El real estate en los Estados Unidos ha traccionado muy positivamente, no solamente durante la pandemia, sino también a comienzos de este año. Y eso ha sido muy relevante a partir de las muy bajas tasas de interés. Estas muy bajas tasas de interés lo que permitieron es el efecto de refinanciación de los mortgages, ¿sí? Como para generar un efecto positivo en la riqueza patrimonial de los individuos y al mismo tiempo permitió justamente esa pujanza al real estate y una suba de precios también atractiva en todo lo que es el tema de las propiedades. Quizás hacia adelante la principal incógnita es develar si efectivamente podemos estar ante un escenario que se repita esto, que se repita la apreciación del real estate norteamericano en virtud de que las tasas de interés han estado creciendo, sobre todo las tasas de interés de largo plazo, que son las que hablamos particularmente tanto en estas weekly como en los distintos research que llevamos adelante y que tienen que ver con la US Treasury de 10 años y la de 30 años, digamos, ¿no? En las últimas 2 semanas lo que vimos fue una clara ralentización del refinanciamiento de las hipotecas o las aplicaciones de nuevas hipotecas
Y esto, digamos, está ante el juicio hacia adelante si efectivamente la inflación empieza a apretar un poco más de la cuenta y la Reserva Federal no va a tener otro callejón que bueno, subir las tasas de interés para empezar a defender un poco la moneda ante estas presiones inflacionarias. Vimos las mid-cap stocks subiendo también 8%. Los metales preciosos, estos no son metales preciosos necesariamente el oro, que el oro ha andado bastante mal en el primer trimestre, sino metales relacionados con como la plata y el litio, que son metales más vinculados a la producción, ¿sí? Han tenido una muy buena, digamos, performance. Luego tenemos las acciones, las large cap stocks, después las international stocks. Fíjense que las large cap stocks en Estados Unidos casi crecieron al doble del ritmo que las acciones internacionales, aun cuando sabemos que sus valuaciones son bastante exigentes. Y esto tiene que ver básicamente por los grandes problemas que está teniendo el resto del mundo desarrollado con la pandemia y la distribución de la vacunación. Y después tenemos una situación bastante pobre de los mercados emergentes con una suba del 2,66%. Bueno, esto yo creo que es uno de los pocos, digamos, al menos desde que yo tengo memoria y recuerdo, es uno de los pocos periodos donde los commodities han performado tan bien y las acciones emergentes no lo han hecho de manera significativa. Y obviamente que esto tiene que ver pura y lisa que ver con justamente los grandes problemas que está teniendo todo el mundo emergente respecto a el control de la pandemia, ¿no? Y esto ha deteriorado un poco en el margen las perspectivas de crecimiento económico, ¿sí? Ha deteriorado también la situación de, bueno, las proyecciones de crecimiento que se daban de antemano respecto a lo que pasaba originalmente con las proyecciones que tenían los organismos multilaterales respecto a las regiones de mercados emergentes. Y creo que yo también que hay algún tipo de oportunidad que se va a ir abriendo en la medida de que la cuestión sanitaria pueda, digamos, controlarse, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con evaluaciones y ratios de las empresas de mercados emergentes están realmente atractivas. Finalmente, el peor asset class en el trimestre fueron los bonos. Claramente, esto tiene que ver con la suba de las tasas de interés que venimos hablando particularmente en este sector. Suba de tasa de interés que fue de casi 1% a comienzos del año para la Treasury de 10 años y que ahora se ubica en 1,72%. Así que esto fue un poquito el resumen del primer trimestre. Mi impresión hacia el segundo trimestre es lo siguiente: vamos a ver en cierta medida para mí algún tipo de recuperación de las international stocks y las emerging market stocks, porque ahí creo que puede venir por ahí la segunda gran rotación de la cartera. Veo las large cap stocks algo caras en los Estados Unidos en términos de múltiplos. No tanto por ahí las tecnológicas, que deberán convalidar o no lo anterior con la presentación de balances que comenzará a llegar en la tercera semana de este mes, sino básicamente con aquellos sectores que habían sido muy golpeados por la pandemia y que ahora han subido muy de golpe esperando una nueva normalidad, que muchas de ellas no dependen solamente de la economía norteamericana, sino de la economía global. Y ahí está el principal cuello de botella, creo yo, para estos sectores, digamos, ¿no? Si efectivamente no se encarrila todo el tema de vacunación. Fíjense, a nivel sectorial del S&P 500, fíjense que los grandes ganadores de aquí hace un año atrás han sido, bueno, mucho lo que tiene que ver con la reapertura económica y el consumo cíclico. Fíjense que el consumo cíclico, la suba fue casi del 100%, seguido por materiales básicos y tecnología, 88%, y en este año se acentuó sobre todo lo que tiene que ver con el sector energético, el sector financiero y el sector industrial, ¿sí? Claramente esto habla de ciclo económico expansivo y, digamos, siendo, si se quiere, los sectores que peor han performado, aquellos que están ligados justamente con todo el tema defensivo de la cartera, ¿sí?
Fíjense que en un año el consumo defensivo, el sector de consumo defensivo subió apenas 30%, el de utilities 25% y el de salud 42%. No son, no son rendimientos para depreciar cuando uno los compara contra su historia, pero sí cuando lo compara con lo que pasó con el resto de los sectores. Y aquí, digamos, de vuelta, si el mercado se pone un poco más selectivo, más volátil y, digamos, reconoce como un límite importante las valuaciones actuales, vamos a ver de alguna manera un retorno de cierto flujo, al menos en lo que es Estados Unidos, hacia estos sectores de consumo defensivo, de healthcare y de utility, sobre todo si hay un contexto un poco más inflacionario del que bueno, la Reserva Federal señala, ¿no? Así que atentos a estos sectores porque este desarbitraje pueden ir produciendo algunas cosas interesantes. El dato más importante, mientras era feriado en los Estados Unidos también, el mercado estuvo cerrado el viernes, pero en Argentina también tuvimos jueves y viernes, el dato más importante ha sido, sin lugar a duda, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral norteamericano. Y en estos cuatro gráficos, digamos, resumo un poquito la situación. El gráfico de arriba a la izquierda muestra la totalidad de empleos creados, empleos no rurales, lo que se llama el non-farm payroll en Estados Unidos. Solamente en el mes de marzo se crearon 916.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 674.000 que se esperaba por parte del mercado. Ha sido la cifra más robusta desde julio del año pasado y claramente, digamos, esto pone en una situación muy saludable a la economía norteamericana de cara a la recuperación. Más de la mitad de estos 916.000 empleos han sido empleos privados. Aquí vemos el segundo gráfico hacia la derecha, 517.000 empleos privados. Es decir, que no solamente todo lo que es el andamiaje de la política fiscal expansiva está generando bueno, muy buenos resultados en términos de creación de empleo, sino también el sector privado está haciendo lo suyo. Lo anterior nos lleva a el gráfico de abajo a la izquierda, donde la tasa de desempleo se ubicó en el 6%, es el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia, previo al comienzo de la pandemia en marzo, y estamos en una rebaja de 0,2 décimas respecto a lo que era la cifra de febrero, el 6,2%. Y acá, digamos, el último gráfico a la derecha, fíjense abajo a la derecha, es lo más importante también dentro de esta muy promisoria nivel de creación de empleo, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con, perdón, el andar de los salarios. En Estados Unidos los salarios, el pago de salarios por hora cayó 0,1% en marzo respecto a febrero y subió a un ritmo de 4,2% en marzo del 2021 contra marzo del 2020, cuando el mercado estaba esperando un avance del 4,5%. ¿Por qué es positivo? Porque de vuelta permite, digamos, que al menos de cortísimo plazo saber que en el mercado laboral todavía existe cierto colchón de desempleados que no está presionando sobre los salarios, no está generando inflación y eso un poco convalida de alguna manera el no accionar de la Fed de cortísimo plazo, ¿sí? En este sentido, fíjense que el mercado estaba esperando 4,5%, un dato muy parecido a lo que habían avanzado los salarios en febrero, y esto permitió, digamos, que a pesar del muy robusto dato de empleo, la tasa de los bonos del Tesoro americano se mantenga a 10 años en niveles de 1,72 y hoy, al momento de esta call, estamos viendo que los futuros de acciones están subiendo entre 0,4 y 0,5%, algo muy atractivo porque evidentemente permite de alguna manera, bueno, seguir haciendo ese equilibrio fino entre recuperación económica, bajas tasas de interés y presiones inflacionarias para lo que es el mercado a nivel general. Así que muy buenas perspectivas de la economía norteamericana y complementando con esto, ¿no? Que la divergencia de la que hablábamos la semana pasada claramente no solamente tiene que ver con lo económico, sino también con lo sanitario. Fíjense sobre el gráfico a la izquierda, cuando vamos a la vacunación por el COVID-19,
bueno, Estados Unidos ya otorgó 160 millones de dosis, ¿sí? De dosis contra 80 millones de dosis que se dieron de vacunas en la Unión Europea, es decir, duplicó. Fíjense cómo se amplió, digamos, la brecha entre la línea verde y la línea azul. Y cuando vamos a las dosis por cada 100 habitantes, ahí están corriendo muy de cerca el Reino Unido y Estados Unidos, sí, con 50 dosis y 48 dosis respectivamente. Y fíjense la Unión Europea muy rezagada, digamos, ¿no? A razón de 15 dosis por cada 100 habitantes, claramente esta es la divergencia que nosotros hablábamos y que le va a costar seguramente varias décimas de crecimiento entre el primero, segundo y hasta el tercer trimestre del año. Mi percepción es que a partir de junio a Estados Unidos les sobrarán muchísimas vacunas y como les va a sobrar muchísimas vacunas va a haber exportación y va a haber un flujo masivo de vacunación hacia la Unión Europea y seguramente una decantación hacia América Latina. En paralelo con la vacunación y con el gran dato de empleo en Estados Unidos, se anunció lo que se llama el American Jobs Plan. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un plan de infraestructura lanzado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está, digamos, concentrado en 4 módulos que ustedes pueden ver en la parte izquierda. Unos 620 mil millones de dólares en infraestructura de transporte, ¿sí? Puentes, autopistas, accesos, modernización de todo el sistema, aeropuertos, todo eso implicaría gasto público. Después, otro que es unos 580 mil millones de dólares que tienen que ver para, digamos, todo lo que son comodidades para los trabajadores que están trabajando desde las casas y también para gente que está, digamos, teniendo dificultades con sus problemas habitacionales. Entonces ahí se llama At-Home Infrastructure, que tiene que ver con el acceso a la banda ancha en los Estados Unidos, en las zonas remotas. También, digamos, renovar ciertos accesos a infraestructura básica relacionado con la vivienda para el sector de medianos y bajos ingresos en los Estados Unidos. Después todo lo que tiene que ver con el Care Economy, que tiene que ver básicamente con contratar empleados o contratar trabajadores para que den una mano a muchos empleados, a muchas personas con discapacidades, con problemas de movilidad. También generar inversiones para facilitarles, digamos, todo lo que tiene que ver el acceso a diversos servicios públicos a este tipo de personas. Y después también hay un agresivo plan de cuidado del medio ambiente que incluye, por ejemplo, cambiar el foco hacia las energías renovables, reducir los gases y las emisiones de las compañías que contaminan el medio ambiente, cambiar la flota de transporte a nivel, digamos, federal en términos de automóviles y medios de transporte eléctricos, la instalación de 500.000 cargadores eléctricos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y bueno, todo ese paquete totalizaría algo así como 2 trillones de dólares. Obviamente que se va a ir haciendo en partes. La primera etapa es el plan de infraestructura, ¿sí? Que tiene que ver con acceso a los transportes. Eso es lo más relevante que se va a estar discutiendo en el Congreso. Pero como dije anteriormente, todo es una discusión y una negociación. ¿Por qué? Porque la pregunta es de dónde saldrá este dinero. Y bueno, y gran parte de este dinero quiere salir de lo que Biden propuso como un nuevo tax plan, digamos, un plan fiscal, un plan impositivo nuevo. Entre ellos está la idea de subir el impuesto corporativo, digamos, a las ganancias corporativas del 21% actual hasta el 28%. Recordemos que en 2017 este plan había, digamos, estos impuestos habían sido rebajados fuertemente por el plan de incentivo fiscal por 1,5 trillón de Estados Unidos. Ahora Biden plantea, digamos, restituir una parte de esa rebaja impositiva. También subir el individual tax rate del 37 al 39,6% para los
altos salarios. También, digamos, el Payroll Tax Security, Social Security que pagan las personas que estén vinculadas a hogares cuyo ingreso combinado esté por encima de los $400.000 al año, ¿sí? Y también veremos todo lo que tiene que ver con gravar ganancias de capital que tienen que ver por ingresos ordinarios de inversiones y también, digamos, poner una alícuota impositiva a la herencia, digamos, ¿no? Todo este plan tiene que ser discutido, lógicamente, en el Congreso con ya voces disidentes respecto a lo que es justamente el Partido Republicano, pero lo que tenemos que tratar de ver acá es el impacto sobre las ganancias corporativas de todo esto que se está anunciando y medir cuáles son los ganadores y perdedores de este nuevo plan de infraestructura que viene con sí con un aumento de los impuestos, digamos, ¿no? ¿Cómo le va a pegar eso a las ya exigentes valuaciones de las empresas y tratar de detectar algunos ganadores y perdedores de esto? Yendo de vuelta a la divergencia del mundo desarrollado, bueno, básicamente acá tenemos cómo es la evolución de los casos en Europa, los principales países de Europa, por cada 100 habitantes, en lo que es el promedio móvil de los 7 días. Hay un pequeño atisbo de al menos estancamiento en el crecimiento, algo que es muy, muy, digamos, favorable. Fíjense que España se ha mantenido relativamente bajo el crecimiento de los casos respecto a el promedio de la Unión Europea. Fíjense que Italia, que es la línea verde, ha logrado en las últimas 2 semanas una caída de los casos por cada 100.000 habitantes. En lo que es Alemania también la última semana mostró algunos datos interesantes y la Unión Europea se mantiene en aproximadamente unos 37.000, 38.000 casos diarios por cada 100.000 habitantes, perdón, 37 por cada 100.000 habitantes, que es un nivel que no se veía, por ejemplo, cuando uno sigue la curva azul desde noviembre del año pasado. Es decir, que en algunos países que han aplicado restricciones mucho, mucho más severas, digamos, se está viendo la efectividad de eso, una menor tasa de contagio, pero todavía en la Unión Europea sigue relativamente alto y esto es lo que está, digamos, privando de tener una actividad económica mucho más pujante que la que se está observando en los Estados Unidos, ¿sí? Y en Latinoamérica también no podemos dejar de ver lo que pasa con la economía y su impacto en las cotizaciones de acciones y bonos sin ver efectivamente lo que ocurre con los casos diarios de COVID. Y acá vemos que los casos diarios de COVID, bueno, tenemos que Chile, a pesar del gran impacto de su vacunación, ha venido creciendo sistemáticamente desde marzo, anunció a partir de abril el cierre total de su frontera por un mes para evitar justamente estos contagios. Vemos una baja marcada en la primera semana de abril en Brasil, en Perú también, aunque todo lo que es Perú es bastante errático, y en Argentina también vemos un crecimiento en los últimos días, así que eso es para seguirlo cerca conjuntamente con Colombia. México, ya saliendo del invierno, digamos, y entrando a una situación de primavera, parecería estar en una relación mucho más confortable. Y a nivel vacunación, Brasil aceleró las dosis dadas por cada 100 residentes, están casi en 10 dosis, muy cerquita Argentina con 9 dosis cada 100 habitantes y también acelerando México. Yo creo que México ahí va a tener la ventaja de tener una integración y una sinergia muy natural con Estados Unidos y va a ser uno de los principales países donde llegará el excedente de vacunas a partir de junio. Por lo tanto, es lo que yo señalaba anteriormente. Si el tema de la pandemia en estas economías comienza, digamos, a verse un poquito más controlado, las cotizaciones de algunos activos lucen demasiado atractivas
como para empezar a hacer algo más agresivo con un 10-15% del portafolio. Pero seguiremos de cerca todos estos casos y habrá que ver las definiciones en Argentina, ¿no? Si vienen nuevas restricciones y cierre la economía, mi impresión es que no vamos a tener un cierre como el del año pasado, sin lugar a dudas. También se ha aprendido a, digamos, producir y fabricar con la pandemia, pero efectivamente eso dependerá del ritmo y la velocidad de los casos. Así cerraron los mercados emergentes y el resto del mundo en el primer trimestre del año. Fíjense que las zonas rojas están más fuertemente concentradas en lo que es Latinoamérica, abajo a la izquierda, y China, digamos, arriba a la derecha. Y bueno, y eso está produciendo algunas oportunidades. Fíjense que Petrobras cayó 26% en el primer trimestre, los bancos brasileños en torno al 20%, y los papeles chinos, hay mucho ruido que tiene que ver con la política en China y también con las decisiones de, digamos, de mayores trabas para la negociación en Wall Street de los ADRs de China, pero no tanto por el nivel de actividad económica y contagio. Así que, de vuelta, para aquellos que quieran tomar algún tema de algún nivel de riesgo, podría ser, bueno, algo bastante atinado. Calendario económico global. Tenemos, toda esta semana va a estar trazado por lo que se llama el PMI Index. El PMI es un indicador que se releva mundialmente en cada uno de los países y se descompone en el área de servicios y en el área de manufacturas. Bueno, vamos a tener ahí el nivel de actividad de ambos sectores para marzo, algo importante. También tenemos algunas remarcaciones interesantes respecto a lo que es tasa de inflación mayorista en Estados Unidos el día viernes, la tasa de inflación minorista en Brasil. Tenemos toda esta semana lo que es la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, donde ahí vamos a ver las proyecciones que está esperando el organismo para la economía global. Vamos a ver seguramente una proyección, un retoque de la proyección al alza para Brasil y para China y algo menos para Europa. Y en Argentina tenemos dos datos importantes, el dato de hoy por la tarde de recaudación impositiva y el dato de actividad industrial para el día jueves. Así que atentos con todo esto y el día miércoles tendremos lo que se denominan las minutas de la Reserva Federal, que son las discusiones que tuvieron los miembros del directorio del Comité de Política Monetaria durante justamente la última reunión de la Reserva Federal. Así que con esto, algunas ideas de inversión. Bueno, fíjense esto. Fíjense cuando yo hablaba de que el S&P, las cotizaciones lucen algo ensanchadas, algo exigentes. Esto es el S&P 500 por sectores dividido por el precio ganancia futuro, el precio ganancia forward. Bueno, fíjense que las grandes tecnológicas se están moviendo en price earnings entre 26 y 30 años futuros, considerando las ganancias esperadas para estos 12 meses, y Amazon en 47. Tesla arriba de 100 años. Yo creo que estas grandes compañías no están tan caras como estuvieron hace 2 o 3 meses atrás, siguen algo elevadas respecto a su promedio histórico, pero creo que van a seguir con muy buena facturación e ingresos por ventas, así que en algunas de ellas estamos ante algunas situaciones que podrían ser de diversificación para la cartera. Fíjense que en la parte de consumo defensivo, Walmart o Procter & Gamble están entre 23 y 22 veces de precio ganancia, Coca-Cola también, son valores razonables para empresas defensivas. Vemos algo de valor en healthcare dentro de lo que es justamente el S&P 500 con price to earning forwards en torno a de 10 a 15 veces, Johnson & Johnson 15, ABB 7 veces de price earning futuro, Merck, el laboratorio 10 veces, ahí tenemos valor, ¿sí? Y lo que es el sector financiero en Estados Unidos, ya los ratios, digamos, de precio-ganancia futuro
ya están por encima de los 2 dígitos, ¿no? JP Morgan 13, bueno, Wells Fargo 12, Berkshire Hathaway 21, es decir, lucen atractivos dada la coyuntura que tenemos por delante de expansión mundial y de expansión de la economía norteamericana, aunque no están tan baratos como estaban hace 3 meses atrás, antes de que empiece el rally. Así que quizás alguna pullback, alguna corrección se necesita para entrar un poquito más holgados a lo que tiene que ver con las ganancias por acción y la exposición que uno puede tener. En el mundo, bueno, así como tuvimos que China y como Brasil fueron, digamos, los más castigados en el primer trimestre, vemos que muchas empresas han quedado muy, muy atractivas en términos de precio-ganancias futuras. En Brasil, Vale do Rio 12, Petrobras Brasil con menos de 6 años de price earning los dos, y los bancos brasileños en torno a 8 años de price earning forward, también muy, muy atractivos. Mi fichita también está puesta en Mercado Libre, como les dije anteriormente. Creo que en este esquema de nuevas restricciones en la región para contener la pandemia, hasta tanto lleguen las nuevas vacunas, Mercado Libre se va a favorecer de esa situación. Y adicionalmente creo que hay un cambio de paradigma estructural respecto a los servicios de Mercado Libre, más allá de lo que ocurra con la pandemia. En China, fíjense que el ADR de Alibaba cotiza 18 años de precio de ganancia futura contra 26 que veíamos de Apple y Google y contra 47 de Amazon, así que en términos relativos sigue estando muy, muy atractiva. ¿Y qué pasa en Argentina? En Argentina el mercado hizo piso de acciones, ¿no? El mercado hizo piso en la zona de los $300. Sí, está tratando de recuperar algo. Está bastante ofrecido el dólar MEP. Esto es por las cuestiones básicamente de necesidades puntuales financieras que tienen algunas empresas que están volcando dólares que se habían estoqueado durante el año pasado y que ahora están convirtiendo a pesos para atender obligaciones. Creo yo que ahí tenemos, digamos, cierto piso para el dólar MEP. No lo veo perforando demasiado los 140 pesos. Esto le va a dar sostén, digamos, al dólar, y hay que ver si reaccionan las empresas locales en función de la gran incertidumbre que tenemos en el panorama económico, sobre todo con estas nuevas restricciones y cierres que se están hablando. Dentro de lo que dejaron los balances, claramente el sesgo de lo que tiene que ver con acciones está con la industria y con la construcción. Ahí los 3 top picks son Ternium Argentina, Mirgor y Loma Negra, básicamente porque tienen una combinación de aprovechar el mayor dinamismo de la actividad y ofrecen cobertura y hedge contra la aceleración de la inflación. Y eventualmente, cuando nos acerquemos más a la zona de junio, julio, quizás ahí jugar más agresivamente lo que sería el driver político de las elecciones para tratar de capitalizar al menos una parte del rally del mercado argentino, si es que se da, por supuesto, con esa expectativa de las elecciones, algún posible, si se quiere, triunfo relativo de la oposición frente al oficialismo. Por último, y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, los invito a escanear este código QR. En este código QR van a llevarlos a una pequeña encuesta con solamente 2 preguntas. Elegí 5 asset class para que ustedes puedan decir cuál será el que mejor va a performar en el segundo trimestre de este año y cuál va a ser el de peor performance. Y digamos, al final del trimestre vamos a ver quiénes han acertado, digamos, ¿sí? Y entre ellos vamos a sortear seguramente algún premio para que disfruten un poco del ocio y para que también podamos ver cuán afinada está la puntería de ustedes como asesores en términos de los asset classes. Yo le voy a después a poner en el canal de Research cuáles son, digamos, mis 2 favoritos en cuanto al de mejor performance y al de peor performance que espero para el segundo trimestre. Obviamente esto es más que nada algo lúdico, más que nada es algo de que podemos aplicar en función de los views que tenemos del mercado y las oportunidades que vemos hacia adelante. Los invito a participar como para mantener esto un poquito
más activo y que no sea solamente unidireccional. Así que escaneen el código, después se los hago llegar también por el canal de Research, pero participen de manera tal de que podamos también en esta coyuntura difícil divertirnos un poco y ver cuán afinados estamos con nuestras proyecciones. Así que con esto vamos a dejar, digamos, de compartir la pantalla y ahora sí, siendo las 17, pasamos a las preguntas y respuestas, ya sea sobre esta presentación puntual o eventualmente cualquier otro tema que quieran discutir juntos, no hay ningún problema. Pueden hacerlo como siempre, abriendo el micrófono o eventualmente si quieren canalizarla por el chat. Así que pregunten sin problema que estamos para ayudarlos. Acá Gustavo me está haciendo una pregunta respecto a Interactive Brokers. Sí, Gustavo, a ver, dice, Gustavo pregunta cuáles son los costos de operar ETFs anualmente. Em, no sé si Gustavo vos te referís a los costos que cobramos nosotros. Los costos, ustedes saben que es el 1,5% del Asset Under Management promedio anual que tiene el inversor. El mínimo es de $500. Estuvimos promocionando esto, digamos, para que no cuente el mínimo en el primer año. Así que eso, digamos, está vigente todavía. Son costos de vuelta por AUM promedio y esto involucra poder hacer toda la cantidad de operaciones que ustedes quieren para las cuentas sin límites. ¿Sí? Y luego los ETFs tienen lo que se llama el expense ratio, pero el expense ratio de los ETFs es muchísimo más competitivo de lo que cobran los fondos mutuos, van entre el 0,2 y 0,3%, es decir, que para una inversión de largo plazo los costos asociados a los ETFs no son realmente significativos. Así que en ese sentido creo que es un buen momento, digamos, para aprovechar varias cosas. Primero, la baja brecha que hay entre el CCL y el dólar MEP. Después, esta cuestión promocional que tenemos del 1,5% del Asset Under Management sobre el capital promedio, donde no vamos a cobrar el mínimo. Y después, de vuelta, creemos que los ETFs son una de las herramientas más atractivas, digamos, para diversificar portafolios de una manera ágil, de una manera conveniente para los inversores y al mismo tiempo con bajo costo. Sí, así es, efectivamente, el primer año no se cobra el mínimo de los $500, es decir, que si uno abre una cuenta de un Asset Under Management promedio, digamos, de $10.000 para un cliente offshore durante todo el primer año, el mínimo de $500 no se cobra, se le va a cobrar el 1,5%, que serían $150, ¿sí? Ahí, Diego, te complemento. No es solo el primer año lo de los $500, sino que quien abre la cuenta de IBKR, digamos, durante la promoción, digamos, no tiene los $500 de por vida, digamos, no se le va a cobrar tampoco ni el segundo ni el tercero. Buenísimo, Fran, gracias. Así que mejor todavía y mejor momento aún para abrir una cuenta. Vamos a estar, digamos, extendiendo, digamos, la promoción de que no se cobran los $500 por la vida de la cuenta de ese cliente. Así que cualquier consulta operativa ya lo pueden, obviamente, canalizar con Fran y sus colegas y el equipo de Mariano están a disposición, ¿sí?
buenísimo. No sé si tiene alguien alguna pregunta adicional. Joaquín me pregunta, ante un posible rally argentino, ¿cómo veo la posibilidad de apalancarnos con futuros? Bueno, a ver, yo digo, dos cosas. Yo veo el mercado argentino barato, ¿sí? Pero eso no implica que vaya a haber un rally en el corto plazo, ¿sí? Yo creo que el rally puede venir por el driver político, por el driver de la ficha política, y cuando nosotros hicimos ese análisis de cómo performaba el Merval durante los años de elecciones de medio término, veíamos ciertos patrones donde a medida que se incrementaba la chance de que el partido opositor, digamos, pudiera salir bien parado de las elecciones, obviamente el rally tomaba más velocidad. Eh, Creo que estamos ante ahí una situación donde recién este elemento se va a poder ver en junio y julio, siempre y cuando tampoco haya un cambio de la fecha de las PASO, digamos, ¿sí? Entonces, por ahora es todo incertidumbre. Sí creo que hay cierto piso del mercado argentino, porque hay algún piso en la región, y creo yo en la medida que la cuestión sanitaria en Brasil se enderece un poco, ahí vamos a tener un efecto positivo para el mercado argentino. De ahí a ralliar de ahí a apalancarse con futuros, creo que todavía no es el momento, lo veo algo arriesgado. Esperaría, digamos, a que el mercado tome momentum. Nahuel me pregunta si puedo hablar de los bonos argentinos en general. Sí, los bonos argentinos tienen, digamos, el gran problema de que no solamente reflejan el descontento, digamos, ¿no? Y el pesimismo que hay sobre los mercados, sobre la Argentina a nivel general, sino básicamente el crowding out que está haciendo, digamos, el gobierno en el mercado de deuda local, ¿sí? Asfixiando a todo el resto del sector privado para poder tomar deuda. El sector privado no puede tomar deuda a niveles lógicos para ampliar capital e inversiones en el exterior. Al contrario, los acorrala, digamos, a una situación donde tienen que renegociar sus pasivos. Y mi impresión también es que los cupones muy, muy bajos de los bonos soberanos son los que no ayudan a que al menos haya, digamos, cierto interés de muchos inversores especulativos, digamos, ¿no? Decir, bueno, compro algún bono argentino y en 3 años recupero por cupones el 50%, 60% del capital que invertimos. Entonces, esa combinación de cuestiones, digamos, creo yo que hace poco atractivo para los fondos institucionales de afuera invertir en bonos argentinos. Y adicionalmente tenemos un montón de fondos importantes que entraron al canje argentino y que eventualmente esperaban otras cotizaciones para esta época del año y han quedado atrapados. Entonces, esa combinación de una oferta potencial futura de bonos cuando esto cambie la mano, bueno, hace que le ponga cierto techo al mercado de bonos. Yo creo que hoy, digamos, de jugar en bonos iría a la parte un poquito más larga de la curva, la parte media y larga, el AE38 o el AL41, ¿sí? Como formas de comprar bonos y quedárselos a largo plazo, muy dosificadamente, y eventualmente para el trade más especulativo quizás son las acciones las que podrían, digamos, tener esta sensación de rally, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Ya estamos estamos ahí 10:15, un poquito pasados. Bueno, si no tienen ninguna pregunta adicional, como siempre les digo, bueno, en primer lugar, gracias por conectarse. En segundo lugar, cuando estemos colgando esta presentación, se las ponemos a disposición para todos ustedes. Y recuerden de consultarme cualquier duda que tengan en el canal de Research.
de manera tal de que podamos ayudarlos. Les mando un abrazo, un muy buen lunes para todos y una excelente semana.